Muy buenas tardes. Me da mucho gusto recibir en este espacio de Astillero Informa a Arturo Santamaría, sociólogo, columnista del diario Noroeste, investigador de la Universidad Tecnológica de Escuinapa. Hoy se conmemora, Arturo, buenas tardes. Muy buenos días, Arturo. Buenos días para ti porque estás en otro uso A horario las 11 de la mañana. para las 2 tardes. Hoy se conmemora en Estados Unidos el que hasta esta fecha se conoció como el Día de César Chávez, renombrado muy recientemente como Día de los Trabajadores del Campo en Estados Unidos, en el estado de California al menos, tras las acusaciones de abusos sexuales cometidas por la figura más importante quizá de la comunidad latina en Estados Unidos, César Chávez, publicadas por el New York Times. Poco podemos agregar al testimonio de otra figura muy importante de ese movimiento, de Dolores Huerta. Quiero decir que invitamos a Arturo porque él es un prolífico investigador que ha abordado una gran variedad de temas, pero que además en su juventud vivió en Estados Unidos y tuvo relación directa con César Chávez, esta figura de la que hablamos. Para no decirlo en mis palabras, sino que lo cuentes tú, Arturo, a la comunidad de Astillero, ¿cuál fue tu participación en aquellos años? Mira, el 22 de diciembre de 1975, acompañado de un gran amigo ya fallecido, Eduardo Espinosa, que después se convirtió en político profesional. Que llegó el Búho. ¿Perdón? El Búho. No, Eduardo Espinosa Pérez, otro amigo, un amigo que fue diputado ahí con el PRD y en fin. Nos fuimos para allá a solicitud de mía. Mi padre le había hecho un reportaje muy amplio a César Chávez un año antes, que se publicó en una revista muy modesta que tenía mi padre que se llamaba Carta de México. Entonces él tenía una relación con él y yo quería hacer mi tesis de licenciatura en sociología sobre el movimiento chicano, era la idea general. Pero cuando mi padre estableció esta relación con César Chávez, yo le dije, bueno, quiero hacer entonces una tesis sobre el movimiento, la causa, así se llamaba, de los trabajadores agrícolas en California. Y él nos aceptó gustosamente porque íbamos a trabajar como reporteros del Malcriado, que era la revista del sindicato, y que en ese momento estaba en pausa, pero iba a ser relanzada. Finalmente no fue así, pero Eduardo y yo nos quedamos como traductores de los documentos oficiales, de cartas, en fin, de todo lo que se producía en inglés y tenía que ser traducido al español. Y así fue como estuvimos durante un año con César Chávez, lo conocimos muy de cerca, y bueno, con Dolores Huerta, Richard Chávez, en fin, con cientos de sindicatos, activistas, organizadores del sindicato, no tan solo en La Paz, que era el nombre que César Chávez le dio a los headquarters, a las oficinas centrales del sindicato que está enclavado en las montañas de Tehachapi, cerca de Bakersfield, California. Entonces, escribí mi tesis en base a esa experiencia y bueno, pudimos conocer muy de cerca ese movimiento y atestiguar la figura inmensa que era César Chávez ya en ese momento, ¿no? Ya había un triunfo extraordinario de la huelga, la famosa, la más grande de todas, la huelga de 5 años de la uva, que gracias a un boicot nacional e internacional se ganó finalmente en 1975. Las acusaciones y los testimonios incontestables de personajes como Dolores Huerta y de otras mujeres que sufrieron abusos de parte de César Chávez, pues dejan poco espacio para abundar en ese tema. Platicábamos hace unos días con mi tocayo Arturo Santamaría sobre todo sobre los efectos que esto va a tener en lo que hace a los derechos de los trabajadores agrícolas y de la comunidad latina en general. En los días recientes se han comenzado a retirar las estatuas, los bustos, los murales con la imagen de César Chávez, pero más allá de lo simbólico, Arturo, ¿cuáles pueden ser los efectos que en este contexto de terror de esta fuerza paramilitar del ICE
y de las políticas antiinmigrantes de Donald Trump puede tener este, eh, este hecho que se ha dado a conocer. Ha simbrado, por supuesto, a la Unión de Trabajadores Agrícolas, pero sus efectos van mucho más allá, ¿así lo miras? Sí, claro. Mira, bueno, fue saber esas noticias fue extraordinariamente doloroso para quienes trabajamos en el sindicato, para quienes conocimos de cerca a César Chávez, a Ana Murguía, una de las muchachas que fue violada a los 13 años y que hoy ya tiene 64, y a Dolores Huerta, el dolor que aguantó Dolores Huerta durante tantos años para mantener limpia la imagen del movimiento, porque ella dice, bueno, yo me callé porque el movimiento estaba naciendo, porque estaba en lucha y había que mantenerlo. Si eso se sabía en su momento, podría haber desaparecido el sindicato. Entonces, bueno, sin duda, César Chávez es considerado el héroe más grande en la historia de la comunidad mexicoamericana y yo diría latina en general en Estados Unidos. Y bueno, entonces el hecho de que él haya sido denunciado aún ya post-mortem y haya sacudido a la opinión de Estados Unidos y de muchas otras partes del mundo, tiene implicaciones que van mucho más allá de su nombre y del dolor que ha producido en su familia. Y es que en un momento en el que hay una persecución muy grande sobre las comunidades de inmigrantes latinos, incluso no tan solo de inmigrantes, sino de nacidos allá, el hecho de que se haya derrumbado moralmente la figura de César Chávez y que empiecen a desmontar su nombre de avenidas, de escuelas, de museos, de centros comunitarios, de galerías de arte, etcétera, etcétera, es un golpe como pocos dados a millones y millones de descendientes mexicanos y latinos en general. Entonces, decía yo, en esta atmósfera de anti-latinidad, de anti-inmigrantes, de anti-mexicanos, esto lo aprovechan los grupos racistas, los grupos conservadores, e incluso, aunque no he sabido todavía de detalles de esto, puede ser aprovechado por la ultraderecha y los republicanos de Estados Unidos contra el Partido Demócrata, debido a que Biden llevó un busto de César Chávez a la Casa Blanca y una sobrina, una nieta de César Chávez estuvo en el gabinete, en la Oficina de Relaciones Hispanoamericanas o algo así, en la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Entonces, sin duda, la familia Biden, así como la familia Kennedy, sobre todo la familia Kennedy, que tuvo una estrecha relación con la familia Kennedy, con la familia Chávez y particularmente con César, pues también se ven afectadas, ¿no? Claro. Porque lo respaldaron, lo reivindicaron plenamente, le rindieron honores y ahora pues resulta que César Chávez pues se desmorona en su figura. César Chávez murió en 1993, en el 94 recibió la medalla presidencial a la libertad, que es el mayor honor civil que se puede dar a un civil en Estados Unidos. Y luego lo que tú mencionabas, en la colocación de ese busto en el Salón Oval, ahora remodelado por Donald Trump para convertirlo en un salón de oro que cultiva o alimenta su propio ego. Pero entre las declaraciones que leo de figuras del movimiento chicano, de los latinos, está, por ejemplo, la de Teresa Romero, que es la actual dirigente de la Unión fundada por César Chávez, que dice que cada ciudad, cada espacio va a decidir qué hace con los salones, con las calles que llevan el nombre de César Chávez, pero que ella apela a la sensibilidad de las personas para que no olviden a quienes ponen la comida en sus mesas, para que este día sea renombrado como un día ya no dedicado a una figura, hoy 31 de marzo, que era el día de César Chávez, sino
a los trabajadores agrícolas, a las personas que ponen la comida en las mesas de Estados Unidos. Sí, Arturo, mira, estamos ante un dilema ético, porque, bueno, no se puede negar las acusaciones que han hecho contra César Chávez, pero al mismo tiempo, él fue, como dije en un momento, una figura tan grande porque creó por primera vez en la historia una organización de trabajadores agrícolas en Estados Unidos que obtuvo contratos colectivos. Eso fue una hazaña porque no había una ley en Estados Unidos que permitiera la contratación colectiva de trabajadores agrícolas. Y él, con el talento organizativo que tenía, logró eso, claro, no él solo, pero él hizo una serie de propuestas simbólicas, recurrir a la historia de México, a los símbolos culturales mexicanos para convencer a los trabajadores de este origen para sumarse a las huelgas, a la primera huelga que organizaron, por cierto, unos trabajadores filipinos y fundaron el gran movimiento de los trabajos agrícolas en California, que tuvo repercusiones nacionales. Entonces, él encabezó un movimiento gigantesco de reivindicación de los derechos laborales, los derechos culturales, incluso de los derechos políticos, porque era él era una influencia importante en el Partido Demócrata, tanto en California como fuera de ese estado. Su apoyo era muy importante para sumar votos de los electores mexicoamericanos. Entonces, esa obra queda, ¿no? Esa creación social, política, laboral, no es posible de borrar, ¿no? Eso es lo que trasciende enormemente. Sin embargo, bueno, está lo otro, ¿no? Que tiene que ver con la conducta íntima del individuo, muy desafortunada. Sí. Sobre todo en un momento donde esto se vigila tanto, ¿no? Claro. Se nos va el tiempo, querido tocayo, pero por último te quisiera pedirte un comentario sobre una declaración de Luis Valdés, el cineasta chicano muy conocido, que dijo al semanario Z alrededor de este asunto de César Chávez: no debemos permitir que nadie borre nuestra historia. Así es, y él fue una figura central en la fundación del sindicato con el Teatro Campesino y unas figuras mucho más representativas de la cultura chicana que sigue hasta nuestros días. Y bueno, también el máximo símbolo del movimiento chicano como individuo fue César Chávez, y la bandera del sindicato y las canciones que surgieron alrededor del sindicato. Es decir, la obra fue inmensa, ¿no? Fue una creación histórica inconmensurable que no se puede borrar, y como bien dice Luis Valdés, tiene que permanecer, no se puede borrar a pesar de este gravísimo pecado. Sí. Pues Arturo Santamaría, investigador, prolífico, autor de libros de muy variados temas, te agradecemos mucho tu participación para abordar este asunto aquí en Astillero Informa, y a reserva de lo que quieras agregar, te damos las gracias. No, pues quisiera agregar mucho más, pero como no hay tiempo, te doy las gracias por la oportunidad y saludos a Julio Astillero. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.